Gracias por estar. Bueno, el encuentro de esta noche está dedicado al film Enrique IV de Marco Bellocchio, una película filmada justamente hace 30 años, en 1984, que es la versión libre de la obra de teatro de Luigi Pirandello. Creo que seguramente vamos a estar de acuerdo en que lo más interesante de la película no es el lenguaje de Bellocchio, sino justamente la interpretación de Mastroianni, que es prodigiosa, y el texto de Pirandello, que por supuesto es para muchos su obra maestra, ¿no? Junto a 6 personajes en busca de autor, y bueno, y esta noche se improvisa. El argumento es muy sencillo de la película y está bien en sintonía con la búsqueda estética y filosófica de Pirandello en todo su teatro. El argumento es, bueno, simplemente el accidente que sufre un aristócrata en una cabalgata que sucede en los festejos del carnaval. Esa caída, esa rodada con el caballo trae como consecuencia la pérdida de la memoria y este trastorno de la personalidad de este hombre que termina viviendo con la máscara que se creó para esa fiesta de carnaval, que era de Enrique IV, ¿no? Se vistió como Enrique IV, se disfrazó de Enrique IV y cayó del caballo, y a partir de ese momento él creyó que era Enrique IV. Bien, después entendemos que el accidente no era tal, que en realidad fue la voluntad de un falso amigo, Belcredi, que asusa al caballo para que ruede, para que se caiga Enrique IV. No sabemos ni el nombre del personaje, Enrique IV, y el interés era claro, ¿no? El interés era justamente seducir a Matilde, que era la mujer que Enrique IV pretendía. Acá aparece algo muy interesante, que es esta idea de los personajes, estos volubles en alguna medida, que no son confiables, es decir, los amigos que no son tales, ¿no? Es decir, que también se llama su máscara, y que la máscara cae, en el mismo momento que cae Enrique IV, también cae la máscara de su amigo, que termina siendo el causante de ese trauma, ¿no? Bueno, dicho esto, explicado así sucintamente el argumento, ahora vamos a ver de qué manera entran a jugar en esta obra otras complejidades. Yo me voy a referir más a la obra, debo decir, que a la película en este caso, porque considero que la película de Bellocchio tiene como principal atractivo la actuación de Mastroianni, fundamentalmente, y el texto de Pirandello. Yo no creo que haya mucho más desde el punto de vista del lenguaje. Por supuesto, lo que hace es poner en escena aquello que en la obra de teatro forzosamente tiene que estar dado por la palabra. Es decir, en la obra de teatro no tenemos la cabalgata. En la película sí tenemos la cabalgata porque el cine permite eso, permite que nosotros podamos jugar con la memoria de este hombre. Esa memoria quedó detenida a los 26 años, es decir, quedó detenida como el reloj. Y por otro lado también me parece que lo interesante es que es un testimonio. Eso es lo que tiene el cine de maravilloso. Si no tuviéramos la película de Bellocchio, jamás hubiéramos podido ver a Mastroianni interpretar de esa manera a Enrique IV, que es una actuación prodigiosa de Mastroianni. Eso estamos de acuerdo. Bien, entonces vamos a empezar a desglosar un poco el terreno de esta obra. Yo creo que el epígrafe de este encuentro debería ser una frase de Pirandello, que es muy conocida, es una frase que a mí me gusta mucho. Pirandello dice, es un interrogante, y no quiere comprender que tu conciencia significa los demás dentro de ti. Es decir, la conciencia, esta definición de Pirandello, me parece que nos toca a todos, es los demás dentro de ti.
sino una conciencia individual, sino una conciencia poblada, una conciencia que es un escenario, una puesta en escena, donde intervienen los demás actores. Cuando digo actores, digo que cada uno lleva su máscara en este carnaval de la vida para Pirandello, y todo es materia teatral, todo es teatralizable en la medida en que la vida misma es una gran ficción. Yo la quiero cruzar con otro enunciado, usado por Sartre en su obra A Puerta Cerrada, que es: el infierno es el otro. Digamos que si mi conciencia es un escenario donde no estoy solo, si los demás, los otros, digamos, esos que están afuera lo ocupan, entonces soy con los otros. Los otros también me hacen, digamos, crean mi conciencia, presionan sobre ella al punto tal que al decir yo también estoy diciendo ellos. El tema de Enrique IV es que la conciencia atormentada, profundamente atormentada de este hombre, que está desilusionado del mundo, desencantado, por eso vive de esa manera tan pasional esa ficción. Digo, la mente de este hombre, la conciencia está poblada del fantasma de los otros. Y los otros son el infierno, en la medida en que los otros son culpables de que esa vida se haya detenido en ese instante. Y cuando digo son culpables, me refiero a que de alguna manera hay un punto en el que Enrique IV descubre que ya no puede confiar en los otros. Hay una frase que me parece sustancial de Pirandello. Dice: confiar en alguien, eso sí, es realmente cosa de locos. Es decir, no se puede confiar en la medida en que confiar significa desconocer que el otro lleva una máscara. Es una cosa de locos, porque si yo entiendo que estamos en un mundo donde todos están haciendo un papel, ¿cómo voy a confiar en alguien que está haciendo un papel? Digamos, que está haciendo un personaje. Digamos también, ya hablamos de la conciencia en este punto, que la conciencia se puede pensar en dos aspectos desde la filosofía. La conciencia, por un lado, se define como el conocimiento, el conocimiento que desarrolla el hombre de sí mismo, pero también de su entorno, de su medio, porque evidentemente la conducta del hombre, el comportamiento del hombre está en consonancia o en disonancia con su medio. Es decir, es la acción del hombre o la reacción frente al medio, ¿no? Al entorno. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Yo me percato como sujeto de que estoy en un entorno social. Tengo conciencia de que, como dije antes, como decía Pirandello, los demás están dentro de mí, ¿no? Están dentro de mi conciencia. Y también, en la medida en que, acorde con Sartre, puedo decir: el infierno es el otro también. Si el otro está dentro de mí, también, digamos, y no del sentido religioso del término. Sartre no hablaba en términos religiosos, hablaba justamente en términos bien claramente existenciales y humanos, digamos, ¿no? Por otro lado también está la conciencia del bien y del mal, ¿no? La conciencia del bien y del mal, que nos hace pensar, bueno, que uno tiene que escuchar la voz de la conciencia, el llamado de la conciencia, y Enrique IV, si de algo está plenamente consciente, es de esta frontera que separa al bien y al mal. Yo creo que más que un estudio sobre la locura, como todos la mayoría de los estudiosos de la obra de Pirandello señalan, esta obra del año 22, yo creo que más que maravilloso esto, ¿no? Para aquellos que les gusta la quiniela, ¿no? En 1922 escribe Enrique IV Pirandello. Digo,
más que un estudio sobre la locura, para mí es un estudio sobre la conciencia de la locura. Porque, digamos, si repasamos mentalmente las obras de Pirandello, y particularmente esta, Pirandello es un poco uno de los factotum del metateatro, ¿no? O del teatro dentro del teatro. Digamos, hacer consciente al espectador, ya no solamente de la faceta lúdica de la representación, sino de las consecuencias de un mundo dominado por la farsa, por el engaño, por la impostura. Esto es lo que domina toda la concepción del teatro de Pirandello. La vida no es otra cosa que la puesta en escena de la conciencia. Por eso Enrique IV duda de que se pueda confiar en el juicio de un hombre capaz de creer que las cosas son tal como las ve. Yo no puedo confiar en alguien que cree realmente que esto que está viendo es la realidad. Eso es lo que dice Pirandello a través de la boca de Enrique IV. Lo que vemos son apariencias, y acá aparece algo muy interesante que descubrí viendo la película y yendo al texto de Pirandello, ¿no? Aparece en un momento casi el reflejo, yo no sé si de esto era consciente Pirandello, que era un hombre además de una gran formación en el campo del humanismo. Yo no sé si era consciente o tenía tantas lecturas al momento de escribir uno de los monólogos de Enrique IV. Lo cierto es que hay una parte donde él dialoga prácticamente con la primera meditación metafísica de René Descartes. Miren lo que dice Enrique IV. Dice: yo sé que a mí, siendo niño, me parecía real la luna que se reflejaba en el pozo, y cuántas cosas me parecían verdaderas, y creía en todo lo que me decían los otros, y por ello era feliz. En la primera meditación de Descartes, que se titula De las cosas que se pueden poner en duda, comienza diciendo: hace ya algún tiempo que me di cuenta de que desde mi infancia había tenido por verdaderas numerosas opiniones falsas, y que lo construido posteriormente sobre principios tan poco firmes no podía dejar de ser altamente dudoso o incierto. De modo que debía emprender seriamente por una vez en mi vida la tarea de deshacerme de todas las opiniones que habían tomado hasta entonces por verdadera y comenzar completamente de nuevo, desde los cimientos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Digamos que esto no está muy alejado de lo que declara Enrique IV, es decir, bueno, hubo una época en mi vida donde sí, yo creía, yo también soñé, como dice el tango, ¿no? Yo creía que las cosas podían ser de una manera. Algún día habría que analizar bien, nosotros que conocemos, creo yo, un poco más la tradición del tango, sobre todo de Discépolo, la relación entre Pirandello con Discépolo. Es muy interesante, no solamente en el teatro, sino también en los versos de Enrique Santos Discépolo, esa relación que hay, por supuesto que conocía muy bien la obra de Pirandello, en la cual se tocan esa visión del mundo, del mundo como una especie de apariencia engañosa, de baile de máscaras, ¿no? De disfraz. Digamos, el hombre que prefiere hacer de su vida una ficción y que elige disfrazarse para tolerar el mundo, para poder tolerar la vida, tengo que usar una máscara, tengo que ponerme un disfraz, no puedo ser yo mismo. Es decir, no soporto ese espejo en el que evidentemente lo que estoy viendo es la sombra de mí mismo, ¿no? Es decir, el hombre que no se reconoce a sí mismo y que tiene que construir un personaje y tiene que proyectarse, ¿no? No sé, hay una parte en la que Enrique IV dice, hablando
de Belcredi y de Matilde, solo les asusta que les arranquen las máscaras y los descubran disfrazados. Es decir, lo que verdaderamente le asusta al otro es quedar al descubierto, porque si queda al descubierto ya no puede manipular. Yo pensaba hace tiempo, cuando empecé a analizar esta obra, hace mucho tiempo que leo y releo Enrique IV, que es una obra que me fascina, de Pirandello. Hay un pensador y un psicoanalista muy interesante que yo trato a veces de leer y de estudiar, pero sé que no es muy afecto, no es muy amigo de la mayoría, que es Carl Gustav Jung. Yo sé que está muy desprestigiado en algunos círculos. Tengo mi teoría, yo creo parte de que no lo entienden, entonces lo que no se entiende, tengo alumnos que no entienden a Tarkovsky, entonces se enojan con Tarkovsky, ¿no? En lugar de buscar la tradición. Pero bueno, hay una teoría de que... ¿Viste la película Un método peligroso? Sí, la vi y me asusté mucho. Un método peligroso. Es muy interesante la teoría esta de la sombra, que acá se aplicaría perfectamente, ¿no? Esta cosa de que también Enrique IV detesta a los otros lo que ve de sí mismo, ¿no? Es decir, hay una proyección que obviamente le produce a Enrique IV un gran rechazo, porque en Matilde, probablemente la única que puede quedar a salvo es Frida, en cierto modo, que es la hija de Matilde. En el doctor, que además es maravilloso, lo del doctor es maravilloso, porque el doctor intenta curarlo con un espejo. Con un espejo, ¿qué espejo va a usar? El espejo de la representación del mismo trauma. Sí, bueno, si todo vuelve a ser como en ese momento, es decir, la hija pasa por la madre, todos se disfrazan y le hacen creer efectivamente que ese mundo es un mundo donde, en cierto modo, él es el rey, él está en el centro. Si logramos esa representación y que esa representación golpee esa parte de la mente que se trabó, como si fuera un mecanismo que se pudiera arreglar de esa manera, seguramente lo vamos a curar, ¿no? La idea de nosotros lo vamos a curar. Y muy interesante, porque el tema de Pirandello siempre ha sido ese, ¿no? Y en esta obra más todavía, que es la relación del hombre con la realidad. ¿Con cuál realidad? Pues la pregunta es, ¿qué entendemos por realidad o por lo real, no? Eso que está ahí afuera, digamos, o eso otro que funciona como el mecanismo roto del reloj dentro de Enrique IV. El disfraz que usan todos en la obra hace que la impostura sea compartida. La única, digamos, manera de relacionarse es a partir de esa representación en la cual acordamos todos un papel. Hay que ver la pasión y el goce de estos personajes cuando se visten, cuando se calzan los disfraces y se miran frente al espejo. Es muy interesante la relación de los espejos en Pirandello, porque no es solamente el espejo como superficie en la cual yo reconozco mi imagen distorsionada por el disfraz. Es el otro espejo, todos son espejos de sí mismos. Eso es interesante, es todo un juego de espejos. Es un juego de espejos en el cual la madre se ve frente a la hija, ¿no? Igual que en el retrato. El retrato es otra forma del espejo. El retrato siempre es un espejo congelado, el retrato donde aparece Enrique IV a los 26 años y aparece Matilde, es un espejo congelado. Es tremendo el sortilegio de esa imagen en la cual él sabe que ya no es el mismo y sin embargo no puede dejar de creer, o no puede dejar de tener la voluntad de creer que es ese. Si tiene que creer en el engaño, en la estafa, en la ficción,
porque termina siendo la ficción más potente, más auténtica que la realidad. Ese es el punto. La ficción es más real que el mundo que estoy tocando, que estoy viendo. Y ahí aparece algo muy interesante, que es la rebeldía. Hay una rebeldía de Enrique IV. ¿Cuándo comprendemos que hay una rebeldía de Enrique IV? Cuando sabemos que en realidad no está loco. Cuando sabemos que no está loco, sabemos que entonces hay una rebeldía, porque él ha decidido, ha elegido. Solamente un hombre absolutamente cuerdo puede, con su conciencia intacta, jugar el juego de Enrique IV. Un loco no puede hacer eso, porque un loco no puede mentir. Un loco no puede mentir que es Enrique IV. El loco es Enrique IV, punto. Es fantástico, es maravilloso, porque es la autenticidad. Hay una autenticidad en la locura que tiene que ver con esto de jugar a fondo. Si uno juega, si uno se pone un disfraz y juega, no puede estar loco, porque uno está justamente siendo consciente de que se pone un disfraz y que está jugando. El loco no cree que tiene un disfraz. La corona es la corona, el cetro es el cetro. Y ahí aparece la rebeldía, y yo me acuerdo de Albert Camus. Albert Camus, que tiene un libro, entre otros, maravilloso, que es El hombre rebelde, ¿no? Y que me hizo acordar mucho a la película, porque dice Camus, en el comienzo del libro, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no. El no afirma la existencia de una frontera. Y Enrique IV dijo, no, esto así no. Me traicionaron, me estafaron, me engañaron, bueno, a partir de ahora yo invierto el orden. El orden no es el de ustedes, el orden lo impongo yo. A partir de ahora yo soy el rey y ustedes me obedecen. Ustedes me obedecen. Y ahí aparece algo interesante, porque hay un dato que yo creo que a Pirandello lo habrá fascinado. Un dato de la historia, de la historia. Se sabe que Enrique IV, el de Alemania, porque está el de Francia, bueno, el de Alemania es el que toma Pirandello, de Sajonia, el verdadero Enrique IV, fue excomulgado por el Papa Gregorio VII. Tuvieron varias dificultades, no, Enrique IV con el Papa Gregorio VII. Papa al que había derrocado Enrique IV y que después volvió a subir a tener poder el Papa. Cuando Gregorio VII recuperó el poder, Enrique IV le rogó que lo perdonara. Por supuesto, el Papa Gregorio VII no sería muy amistoso, supongo yo, y no quiso saber nada. Entonces, ¿qué hizo Enrique IV? Esto es un dato de la historia. Se vistió como un mendigo y se humilló ante él hasta que lo disculpó. Esto es maravilloso, porque la historia prácticamente se hizo al modelo de Pirandello. Pirandello hubiera hecho eso. Pirandello hace eso. El verdadero rey se tuvo que vestir como mendigo tuvo que dejar de ser el mismo, jugar a ser otro, para lograr que el Papa modificara. Ya entendió el rey en ese momento que el mundo, como quería Pirandello, es una gran representación, es una gran farsa, es el teatro de la vida, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo hay algo que también tiene que ver con Enrique IV y con Pirandello, y que se toca con Camus y el hombre rebelde. En otro párrafo, Camus dice: la rebelión va acompañada de la sensación de tener uno mismo, de alguna manera y en alguna parte, razón. Enrique IV, el de Pirandello, el loco,
tiene razón. Él está convencido de que el mundo funciona de la manera, y entonces, si no creyera que realmente tiene razón en el sentido de que cree que las cosas deben ser de esa manera, que lo asiste una virtud moral, no aleccionaría o no intentaría aleccionar a nosotros a partir, porque él está castigando, se está vengando, está diciendo, señores, lo dice de una manera maravillosa, el loco es aquel que sacude los cimientos de todo lo que ha sido construido por la racionalidad humana, dice Pirandello. El loco pone en vilo la lógica de todas las construcciones, construye con su propia lógica, que vuela como una pluma, dice Pirandello. Es decir, no es que está, digamos, desprovisto de lógica, tiene una lógica, que es una lógica que no tiene nada que ver con la lógica de la racionalidad. La racionalidad que nadie va a poner en duda. ¿Qué ha logrado la racionalidad? 2 guerras mundiales en casi menos de 20 años, ¿no? El ascenso del nazismo, los campos de concentración, los gulags, nuevas guerras santas en este momento, que siguen siendo guerras santas, atentados de todo tipo, dictaduras, todo eso es la racionalidad, digamos. Sí, la ciencia avanzó mucho, avanzó tanto que se ha construido una bomba nuclear y ha borrado de la faz de la Tierra 2 ciudades en unos pocos segundos. Entonces, digamos, frente a esa racionalidad, bueno, obviamente, siempre estaremos de parte de la inestabilidad de los logos, que es mucho más estable que la inestabilidad de la razón, digamos, ¿no? que nos ha conducido a todo esto. Lo que hoy parece cierto, dice Pirandello, a través de Enrique IV, para el loco, lo que parece cierto, mañana ya no lo es. Es cierto, es voluble, es decir, cambia con mucha rapidez. Ahora, miren ustedes la metáfora de ese reloj detenido que refuerza el conflicto de Enrique IV, ¿no? Cuya mente quedó detenida a los 26 años, y él es consciente de esa situación y lo que pide es que le dejen vivir su vida. No se puede tener siempre 26 años, dice, ¿no? Ahora, en el momento en que lo está diciendo es porque está siendo consciente. Está curado, como él dice, porque puede fingirse loco. Como los locos no pueden fingir, y él sí puede fingir, evidentemente, los cuerdos solamente los cuerdos pueden tener a su favor el recurso de la artimaña. Los cuerdos pueden hacer lo que justamente quieren hacer con Enrique IV, ¿no? Que es ir, él mismo lo dice, ustedes creen que yo estoy loco, y ustedes no lo están, al prestarse a este juego, al disfrazarse y venir desvergonzadamente ante mi presencia, a fingir que no son lo que yo sé que en realidad son. Y hay una cosa que es maravilloso, porque hay algo que a mí me parece que es sustancial en la obra. Cuando Enrique IV dice, conviene hacer creer que algunos están locos para tener la excusa de encerrarlos. ¿Se acuerdan de Rey por inconveniencia? ¿No? De los locos que toman la ciudad y hay uno que deja abierto la jaula del león porque quiere que elija, ¿no? Y el león elige quedarse en la jaula. No, así está el mundo. O sea, el león prefiere la jaula antes que salir. Dice, acá estoy más seguro, que es más sabio que el resto de los militares que terminan matándose tremendamente ahí en la calle. Ahora, hay una cosa que a mí me parece interesante soslayar, y es que hay metáforas en la película y en la obra que son gloriosas, que son maravillosas, que son epifanías, ¿no? El momento en el que está Enrique IV justamente explicando
lo que para él es esta relación, esta frontera entre la realidad y la fantasía. Y cuando él dice, cuando habla del amor, y dice que él que mira fijamente a los ojos de la persona amada corre el riesgo de sentirse un mendigo frente a una puerta, y los cuerdos que lo acompañan no llegan a comprender la calidad de su pensamiento. Y entonces dice Enrique IV, se ha puesto oscuro aquí, como si se refiriera a la noche oscura del ser, según Heidegger, ¿no? Y entonces los demás dicen, bueno, habrá que ir a buscar la lámpara. Y él los sobra, porque él sobra todo el tiempo, porque él tiene además el as de espadas, que es justamente, tiene la virtud de la palabra. La palabra de Enrique IV es una palabra que no se puede, es incontrastable, el discurso, el argumento, la lógica de Enrique IV no tiene lamentablemente, para los que intentan enfrentarlo, tiene, digamos, un poder que es irrebatible, ¿no? Y él dice, sí, la lámpara, claro, que vayan a buscar la lámpara, porque, por otro lado, él siente la angustia de la realidad que puede llegar a cegarlo. Pero la definición de la locura, ¿se dan cuenta de lo que significa hallarse ante un loco? Dice, es hallarse frente a alguien que sacude de sus fundamentos todo cuanto ustedes crearon, la misma lógica de sus construcciones. Dice, los locos construyen sin lógica o con una lógica propia que vuela como una pluma. Bien, y ahí en esa definición de la locura que da Pirandello, está de alguna manera cuestionando también un momento de la historia muy particular de Europa y de Italia. La obra está escrita en el año 22. Sabemos lo que estaba pasando en el año 22 en Italia. Sabemos que en ese año se consolida el fascismo de Mussolini. Sabemos que ya había disconformidades por la forma en que la guerra del 18 había terminado, y sabemos que, bueno, de alguna manera los regímenes totalitarios estaban construyendo la peor de las locuras. ¿Qué es lo que intenta hacer Enrique IV? Arrancar la máscara. Quiere arrancar la máscara y descubrir que a los otros, descubrirles que están disfrazados. Ustedes están disfrazados, andan disfrazados por el mundo y quieren hacerme cargo a mí de lo que ustedes de alguna manera no pueden asumir, que es el fracaso de sus propias vidas, ¿no? Y el fracaso de su propia vida, que tiene que ver con esta imposibilidad de asumir también el paso del tiempo. Por último, y me parece que esto es ya más cercano a lo que seguramente es el métier de ustedes, la mayoría son psicoanalistas. Creo que, por otra parte, lo más interesante de la obra de Pirandello y de la película de Bellocchio es esta incapacidad de asumirnos como parte de una ficción que proyecta la conciencia. Es decir, esta incapacidad de asumir que también la realidad, eso que llamamos la realidad o la razón, es una construcción humana. Ahí está el punto. Me parece medular. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros creemos? Nosotros creemos que esta razón que nos asiste, supuestamente, yo en mi caso no estaría muy seguro, chalecos siempre los tengo por ahí, chalecos de fuerza,
Digo, ¿hasta qué punto eso no es una ficción, y no es una farsa, y no es una mentira también, digamos, ¿no? Es decir, esto de creer que estamos cuerdos, que estamos centrados, que hay un eje posible para sujetar al hombre, si eso mismo no es una maravillosa fábula que a todos nos contiene, y nos sentimos seguros, y que frente a un loco, hay que, como diría Pirandello a través de Enrique IV, ¿no? Hay que tocar 3 veces, frente a un loco hay que arrodillarse y tocar 3 veces el suelo con la frente, dice, ¿no? Si frente a un loco lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no le parecería justamente un acto de soberana locura? Digo, ¿hasta qué punto nosotros también nos sentimos cómodos en esa racionalidad que hemos construido y que creemos que es, de alguna manera, el cristal exacto, la gradación exacta con la que hay que mirar al mundo, ¿no? Que finalmente termina con Calderón de la Barca, que también se toca con Pirandello, y aquella vieja frase de la vida es sueño, ¿no? Nada es verdad ni es mentira, todo suele ser según el color del cristal con que se mira. Bueno, me parece que con esa frase bien podemos dar por concluido este homenaje a Pirandello y hasta ahora. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí.